dichos entre tantas palabras que hay. Entreverada, decir bien, decir mal. Entre tanta gente entrelazada en el hoy. Entretenida, decir bien, decir mal. Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos. Corrección, entre dichos. Buenas tardes, bienvenidos a Entredichos, el programa de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Damián. Hola, Virginia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien vos? Bien, no acomodaste la cámara porque se me corta la cabeza, ¿te das cuenta, no? No te veo porque a mí no me da el televisor. Ahí estás, mira qué lindo. Espectacular. Para tus bueno. chicas, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, nada importante en mi semana. Nada ¿Me queriste importante. contar? No, nada. Después igual vamos a charlar de tu semana. Vamos a charlar de tu semana. ¿Dice que el Twitter qué? ¿De mi semana vamos a charlar? Ah, no sé. Y hay un bloque especial dedicado hoy para eso, Virginia. A mí me dijeron que era sorpresa, pero no sabía que era esta. No te puedo creer, ella es Álide. Ella que es Álide. Hoy va a estar en ¿Quiénes el nos programa. acompañan en la mesa de hoy? Nos acompañan Álide y tu apellido, por favor. Drienicienia. Muchísimas gracias. Álide y el apellido nos acompañan. Por las dos favor, el cosas. apellido, por favor. Ah. Y también está con nosotros Pero lo Adolfo más importante, Adolfo vamos a lo García, importante. nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por venir. No, al contrario, yo vine exclusivamente por el bloque dedicado a la semana tuya. Ah. Ay, por favor. Sí. Yo también te digo la De hecho, verdad. si arrancamos por eso estaría muy bien. Para que te diga. Si no te lo vas a perder. Claro. Bueno, después cuando te estés yendo, hay que pedirle al taxista que ponga la 93.9. José, el Y taxista a de José, Vale. el taxista de Vale. Virginia, ¿cómo se pueden comunicar con nuestro Sí. programa antes de ya arrancar con las Vamos a entrevistas? eso. Bueno, nuestro Twitter es @entredichosok. Ahí pueden escribirnos con preguntas para Adolfo o cualquiera de nosotros tres, no sobre mi semana, No. dentro de lo posible. Y también a entredichos@traductores.org.ar. Y el Facebook de la Comisión de Español es facebook.com/Comisión de Español. Y el correo electrónico es español@traductores.org.ar. Muy bien. Y Rápido, estoy hablando. no es una cosa de locos. Y la Comisión de Español, saben que es parte del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden visitar nuestro sitio web en traductores.org.ar o en Facebook en facebook.com/CTP. Se vea, gracias por los grandes efectos de fondo. ¿Sabes cuántos Bueno. seguidores tenemos, Dami, en la No página sé de cuántos Facebook? seguidores tenemos en la página de Facebook. Más de 2.000. Más de 2.500. Más de 2.500. No, una cosa de locos. 2.692. No, una cosa de... Mira, cuando publiques lo que hiciste en tu En mi miércoles, semana. es muy fácil te digo. Remonta. Para mí que va a estar más interesante la semana que viene igual. ¿Por qué? ¿Qué pasa la semana Y que después te viene? cuento también. Quédense porque en el último bloque Virginia Rubiolo... Bueno, basta. Bueno. Vamos a recibir a nuestro invitado Sí, que por favor. hoy, a diferencia de otros programas, nos acompaña desde el principio porque, bueno, Adolfo es un hombre muy, muy ocupado y le agradecemos muchísimo que se haya tomado este ratito para estar con nosotros. Bienvenido a Entredichos, Adolfo. Y, bueno, el público quiere saber un poquito a qué te dedicas. Hacerte como una autopresentación para ir después metiéndonos en tema y hablando de todas las cosas interesantes que tenés para contar. Bien, lo primero, eso es una mentira. Dudo que nadie quiera saber a qué me dedico, digamos. De hecho, Acá a hay mí me una- aburre mucho, particularmente. Hay una tal María que está escribiendo que dice que... Claro, ese es el público. Claro. Bueno, yo me dedico a las neurociencias. En particular estudio la relación entre el lenguaje y el cerebro, y digamos cómo en esa interfaz, digamos, el lenguaje se cruza con distintos mecanismos neurocognitivos, que algunos son estrictamente lingüísticos y otros en realidad se ven, digamos, entrecruzados con otros ámbitos de nuestra cognición y nuestra experiencia y nuestra conducta, como puede ser el sistema motor, la memoria, sistemas más emocionales y demás. Así que, bueno, dentro de esa plataforma, digamos, tenemos distintas líneas de investigación. Yo soy investigador de CONICET y soy investigador también del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, que dirige el doctor Agustín Ibáñez y que pertenece al Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, presidido por el doctor Facundo Manes.
Agustín, con quien vos escribiste el libro ¿Qué son las neurociencias? ¿Verdad, exactamente, no? Sí, que presentamos en el colegio, de hecho, en el Colegio de Traductores, el 5 de octubre. Muy bien. Acá la agenda de Ya se me olvidaron. Contame, Con la agenda humana, sí, Adolfo, sí. ¿cómo fue que empezaste en el camino de la neurociencia? ¿Cómo te acercaste? Digamos, yo... mi formación, mi primer título fue de traductor, técnico científico. En paralelo hice la carrera de profesorado de inglés. Y a todo esto, de modo más bien autodidacta y apoyado en algunas materias de esas carreras, me comencé a formar como lingüista. Y descubrí que uno podía vivir de estudiar el lenguaje e investigar el lenguaje, y eso me sedujo bastante. Y ¿Traductor de dónde sos? me recibí en Mar del Plata, en el Mar del Plata Community College. Y comencé precozmente y digamos con mucho descuido tal vez a hacer mis primeras publicaciones sobre lingüística cuando ni siquiera había terminado mi carrera de grado, ¿no? Y bueno, hubo algunas revistas que tuvieron el mal juicio de aceptar esos trabajos y se publicaron. Y algunos de esos trabajos llegaron a manos de un incipiente grupo de investigación en neuropsicología de la Universidad de Nueva York, que se estaba formando. Había neuropsicólogos, biólogos, neurobiólogos, neurocientíficos, físicos, estadísticos y demás, y necesitaban un lingüista con formación y conocimientos en inglés y español. Y bueno, me contactaron y tuve un primer viaje a lo que era el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York. A los 15, ¿no? A los 14. No, de esto hace ya casi 10 años, ponele. ¿Y cuántos años tenés? Claro, nunca nos dice la edad, capaz que... Esa pregunta hoy, la respuesta es 32, mañana no. Mañana O sea, a los 22 años. Bueno, bien. Sí, un ¿Vos qué poquito estabas más. haciendo a los 22 años en San Nicolás? No, estaba viviendo acá. ya estaba. hacía 5 Bueno, años ya que vivía estaba- acá. ya estabas viviendo en Yo Buenos tenía Aires. El primer título ya lo tenía. Una cosa de loco. Así que... Claro. No, llegué ahí y básicamente fue como darme un golpe con la realidad y darme cuenta que todo lo que yo sabía o creía saber del lenguaje no me servía absolutamente para nada. Para nada. Mi formación estructuralista, generativista, funcionalista, lo que sabía de lingüística cognitiva, no me servía casi para nada para los intereses clínicos neurobiológicos que había en ese grupo. Entonces, y tuve algunas charlas y algunas experiencias con pacientes que me hicieron dar cuenta de que si quería entender el lenguaje en términos realistas, concretos, plausibles, más vale que me pusiera a ver cómo funciona eso del cerebro. Y de ahí en adelante, lo que he hecho durante la mayor cantidad de horas de todos los días de ese momento hasta la fecha ha sido estudiar neurociencias y trabajar e investigar en eso. Neurociencia que en ese momento ahora es como que está mucho más en boga, ¿no? Pero esto es algo en Argentina que está ahora sí más en boga, o ya es también un movimiento que en el mundo está en boga, porque hace 10 años acá no se escuchaba, hablar de hace neurociencia. 4 años no se escuchaba hablar de neurociencia. Obvio. No, digamos, lo que está pasando en Argentina es sintomático de un fenómeno a nivel mundial. De hecho, este llamado neuroboom, con todo lo bueno y muchísimas cosas malas que entraña. Eso es para la parte picante del programa, ¿no? la que te gusta, sí, Es la sí. parte... Claro. No, está sucediendo en todo el mundo y ves mira, lo ves en distintos niveles. En términos académicos se están abriendo cada vez más carreras y cursos de posgrado e incluso de grado en neurociencias en distintas capitales del mundo, centros de altísimo nivel que están como fomentando la formación neurocientífica desde etapas cada vez más tempranas de las trayectorias académicas de los jóvenes, ¿no? Sí. Luego tenés un crecimiento abrumador de las publicaciones específicas del área. O sea, journals básicamente dedicados a distintas ramas y cada vez más especializadas de las neurociencias. El volumen de publicaciones en neurociencia crece exponencialmente año tras año. Es imposible seguirle el ritmo. Se publican pero centenas, y no exagero, centenas de papers nuevos, desde excelentes hasta buenos, hasta no tan buenos, todos los días. Todos los días. Y luego lo que tenés es la parte más de divulgación, este crecimiento que tal vez es a lo que te referías, Damián, más mediático, ¿no? Claro. Que lo ves desde, no sé, documentales, libros. Mediático, pero que también acá en Argentina
está mucho en crecimiento los estudios también, ¿no? Sí. Que por otro lado me pregunto quiénes son los que están, porque cuando algo es tan nuevo, ¿quiénes enseñan, no? En este caso, los que han trabajado desde cuándo con estas neurociencias. Bueno, la formación se va dando de modo, te diría, en algunos casos ad hoc, y cada vez más recientemente se están como formalizando más los espacios de formación. Lo que tienen las neurociencias es que es esa S final del término, ¿no? Neurociencias está bien puesta, digamos, porque hay tantas ramas y hay tantas formas de llegar a estudiar. Vos fíjate que las neurociencias no estudian, las neurociencias al plural te refieres. ese plural, ¿no? O sea, hay distintas ramas de las neurociencias, cada una de las cuales uno puede denominar una disciplina por derecho propio, digamos, ¿no? Y uno a lo mejor piensa en las neurociencias, y hay ramas de las neurociencias que estudian aspectos estructurales, fisiológicos del cerebro. Pero cuando ustedes piensan en neurociencias, entiendo, lo que estamos pensando en realidad es lo que hacemos nosotros, que es neurociencias cognitivas. ¿Cuál es la relación, cuál es el rol del cerebro en nuestra cognición, nuestras emociones, nuestra conducta, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo tomamos decisiones, cómo nos emocionamos, cómo reconocemos formas, colores, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, vos fíjate, como las neurociencias cognitivas se ponen como meta explicar básicamente la totalidad de la experiencia humana, prestando atención a su sustento biológico básico, que es el cerebro en relación con el cuerpo, no hay casi rama o disciplina científica que esté fuera de la órbita de las neurociencias. Entonces lo que ves es esto. Yo vengo de la lingüística, ¿no? Pero en el laboratorio, en nuestro laboratorio, tenemos físicos, psicólogos, músicos, estadistas, programadores. Claro. Y lo que sucede en las neurociencias es que cada proyecto, cada estudio, cada experimento requiere un cúmulo de conocimientos, de análisis, de experticias, como le gusta decir a mi francófona amiga Águila. Me gustaría que se acepte para no tener más problemas, pero en ese campo se acepta. Sí, nos licenciamos esa transcodificación. En campos no. Totalmente. Entonces, bueno, tenés esto, ¿no? Que hay distintas formas de arrimar formaciones, trayectorias formativas distintas que contribuyen a distintos ámbitos de este heterogéneo campo que son las neurociencias. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, luego de esta hermosa introducción, y después venimos con las preguntas. Qué adjetival que estás hoy. Adjetival, bueno. Sí, Guadalupe, ¿estás del otro lado ahí? Bueno, vamos a hacer un cortecito porque está muy adjetival, Virginia, y cuando volvemos seguimos hablando con Adolfo. Entredicho. Volvimos ahora sí, de la brevísima pausa, ¿en serio? Antes de olvidarnos, Dami, si se quieren comunicar Acá con nosotros. Nos apunta nuestro querido productor, sí, Fran, que gracias, nos Fran. olvidamos de decir, la etiqueta del día de hoy es el cerebro del traductor, y seguimos charlando con Adolfo García. Adolfo, contanos en qué estás trabajando actualmente. Bueno, en el laboratorio tenemos muchas líneas de investigación que en algún punto se tocan, pero también tienen como su identidad, su individualidad. Yo en particular estoy a cargo de estudios sobre el lenguaje, presumible y aburridamente tal vez. Que para tus compañeros te dicen que es aburrida esa parte, porque para nosotros es fascinante. Buenísima, claro. Es fascinante. Yo voy a hacer una breve interrupción. Yo lo conocí a Adolfo en el Congreso de Tucumán. Okay. No tenía mucha idea de lo que era, pero bueno, lo había conocido, me había caído simpático. Dije, bueno, voy a ver la ponencia. Y la verdad, quedé fascinada. No solamente yo, sino todo el público, con algo que en principio uno dice las neurociencias, mucho no tiene que ver con nuestra disciplina o con lo que uno va a buscar en un congreso de traducción, que es normalmente a veces más práctico o más apuntado directamente al campo de trabajo. Y la verdad, nos venían a decir los dueños del hotel, por favor, que terminemos la ponencia. Y no había forma, la gente decía un ratito más, y Adolfo seguía y contaba unos casos realmente muy interesantes de la gente que había tenido problemas como un accidente o algo así, y que podía traducir en un sentido sí y en otros, o sea, gente que era bilingüe, ¿no? Antes del accidente, y podía traducir en un sentido sí y en un sentido no. O sea, cosas realmente que uno ni se imagina y no se pone a pensar cuántos procesos
entran en juego. Sí, parece tan ajeno a nosotros, y algo como natural, ¿viste? O sea, Sí. para nosotros traducir es, bueno, me siento, ok, buscas algunas palabras, pero es algo que Sí, te lo sentás a estás hacerlo sentado, como sí. decir, bueno, tengo que escribir, ok. Y todo lo que se pone en juego, ¿no? Que era un poco lo que comentabas en aquella ponencia, y que, bueno, que todo el mundo estaba, así todos los que no éramos en lo absoluto de la materia, Sí. estábamos fascinados, ¿no? Sí, convengamos también que ese día hubo un incendio y 3 terroristas afuera del hotel. No, Por eso la gente no mentira, quería salir, mentira, digamos. mentira. Él es muy modesto, pero Nos contabas en qué están trabajando. Sí, sí. Bueno, primero, recuerdo ese evento. Aprovechamos para saludar a los colegas de Tucumán, sí, sobre todo a María Estela Ruiz Paz, que fue la organizadora de ese congreso y estuvo buenísimo, y fue como la primera que tuvo esta idea de darle un espacio a la investigación empírica más dura, neurocientífica, sobre la traducción, en un congreso que en general los congresos de traducción suelen estar como más orientados a la práctica, cuestiones que pueden resolver problemáticas, inquietudes profesionales, laborales del día a día, ¿no? Así que, bueno, contento de haber tenido esa oportunidad y que de ahí haya surgido este contacto y demás. Bueno, estamos haciendo varias cosas. Yo tengo, para hacerlos esquemáticamente, 2 líneas de investigación principales ahora. Una tiene que ver con la relación entre los procesos lingüísticos y otros sistemas cognitivos, sobre todo el sistema motor. Y estamos trabajando por ejemplo, con pacientes con enfermedades neurodegenerativas motoras como el Parkinson. Y uno de nuestros horizontes en ese sentido es desarrollar herramientas lingüísticas de bajo costo que nos permitan detectar tempranamente la afección de los circuitos motores del cerebro, solo mediante el comportamiento lingüístico, mediante la conducta lingüística. Y por otro lado, y esto es lo que va a ser más atinente, O sea que acá... en el trabajo del Parkinson, disculpa que te interrumpa ahí, Sí. están trabajando solo en esa etapa, digamos, en la detección temprana, o no trabajan con pacientes que ya tienen la enfermedad hace varios años. Trabajamos con todo Con en todo, realidad, ok. y tenemos por un lado un montón de pruebas que estamos haciendo para ver, por Porque es ejemplo, una enfermedad meramente que, ¿no? La afección principal, más allá de lo motor, está en el cerebro, ¿no? Claro. Y a veces no necesariamente, bueno, es una enfermedad complicada. es una enfermedad súper complicada. A ver, lo motor está en el cerebro y en el cuerpo y en el sistema Claro, músculo-esquelético, claro. ¿no? Entonces hay patologías que afectan la conducta motora que son más periféricas, ¿sí? Hay ataxias ocupacionales, por ejemplo. Pasás mucho tiempo escribiendo así y terminás teniendo un trastorno motor que no tiene que ver con una afección cerebral. Simplemente malacostumbraste posturalmente uno de tus efectores, por ejemplo, Claro. ¿no? Y eso puede ser un trastorno, digamos, un problema motor, ¿no? Hay también patologías como la neuromielitis óptica, que son una afección motora, pero que no se deben a un problema cerebral. Son totalmente periféricas, tienen que ver con una afección de los sistemas, digamos, músculo-esqueléticos, como te decía hoy, ¿no? Pero hay patologías en las cuales los problemas motores, desde la rigidez hasta los movimientos lentos, la falta de coordinación de movimientos y demás, como sucede en el Parkinson y otros, como el Huntington, como la degeneración corticobasal, como la esclerosis lateral amiotrófica, todas con su caracterización particular, se deben a una afección cerebral. En el caso del Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente en el mundo después del Alzheimer, lo que tenés es una afección, una atrofia temprana que comienza afectando sobre todo un conjunto de estructuras subcorticales que se llaman los ganglios basales, que son claves para el aprendizaje de rutinas motoras y la coordinación de los movimientos, y que luego se va progresando, ¿no? Y lo que estamos viendo es, a caballo de una línea de investigación en la que contribuyen muchos laboratorios del mundo, es esto. Mira, te lo pongo muy esquemáticamente. Si vos escuchás una palabra, un verbo, por ejemplo, que alude en su significado a la acción motora, un verbo como saltar, caminar, correr, pegar, golpear, parte de los circuitos cerebrales que se activan cuando vos escuchás esa palabra y que contribuyen a la experiencia de sentido que vos le das y que te permite comprender esa palabra, son los mismos circuitos que se activan cuando vos efectivamente saltás, caminás, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un montón de cosas. Ahora yo, por ejemplo, diseñé una prueba nueva en la cual estamos viendo cuánto tiempo tarda una persona en escribir al teclado verbos de acción manual, verbos de acción no manual y verbos no de acción. Entonces, la escritura del teclado es una tarea que naturalmente implica acción motora para el procesamiento lingüístico, están consustanciados. Y lo que ves, por ejemplo, es que cuando vos un verbo se refiere a un proceso abstracto, no motor, como desear, ahorrar, imaginar, pensar, soñar, vos tardás cierta cantidad de milisegundos en comenzar a escribir esa palabra. Ahora, si el verbo tiene contenido motor, por ejemplo, digamos saltar, besar, caminar,
tardás significativamente más tiempo. Y si el verbo, además de ser motor, es específico de las manos, agarrar, lanzar, borrar, fregar, tardás incluso más. Esto te muestra que la semántica, que durante mucho tiempo la lingüística caracterizó como si fuera totalmente desconectada de los sistemas sensorio-motrices más básicos del cerebro, esta idea del modularismo cognitivista y demás, en realidad tiene muy poca plausibilidad. Lo que estamos viendo es que el significado lingüístico está enraizado en circuitos cerebrales que no son específicamente lingüísticos y que sustentan su andamiaje semántico, digamos, ¿no? Entonces estamos viendo eso. Entonces, como sabemos eso, la idea es, ya que hay ciertos tipos de palabras, ciertos tipos de estímulos lingüísticos que ponen en juego, que dependen de la integridad de los circuitos motores, no podemos utilizarlos como una vía para espiar la integridad de esos circuitos. ¿Se entiende más o menos la lógica? Sí. Entonces esa es la apuesta. ¿Y Tenemos... por qué en esas enfermedades se tarda tanto en lograr algún tipo de avance, ¿no? Porque Parkinson, por ejemplo, siempre uno se acuerda del caso de Michael Fox y de la cantidad de dinero que él invirtió en su fundación hace casi más de 20 años, y sin embargo los avances, o sea, son, bueno, ahora sale una pastilla nueva, vamos a ver qué pasa, y ahora... ¿No? ¿Por qué es tan difícil en algunas enfermedades en particular lograr avances significativos? O sea, se han logrado avances significativos, ¿no? Pero no que puedan cambiar tanto o vencer la enfermedad. Claro, son enfermedades incurables, digamos. Claro. A lo mejor que puedes apuntar es a retrasar o minimizar el impacto de la enfermedad, pero son enfermedades incurables hoy por hoy. ¿Por qué es tan difícil? Número uno, porque es una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, a diferencia de una afasia, por ejemplo, que sobreviene mayormente a una lesión focal, ¿no? Digamos, te pegaron, te clavaste un fierro en una parte del cerebro, te caíste en la ducha y te lesionaste esa parte del cerebro, eso ya está, digamos, quedó lesionado. Y vas a tener cierta afección, y esa afección se podrá ir restituyendo, ¿no?, según un mecanismo de plasticidad. Pero, digamos, la lesión está ahí, no se va a ir expandiendo normalmente. Hay casos de afasias progresivas en las cuales sí tenés esto, pero no en las afasias clásicas, digamos. Ahora, una enfermedad como el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Eso significa que a lo largo del tiempo lo que tenés no es una lesión, es atrofia. Entonces hay cada vez más células que van muriendo, básicamente, claro. Y cada vez más, y más, y más, y más. Y ese proceso por ahora es irrefrenable. Claro. Las bases... O sea que lo que vos decís es que lo que se podría llegar a contener un poco, pero digamos el objetivo de los estudios a futuro es frenarlo antes. Exacto. La idea es, cuanto vos más tempranamente podés detectar este proceso, vos calculá esto. Cuando vos ves un paciente que empieza a tener manifestación clínica, los síntomas típicos de Parkinson, el proceso de neurodegeneración que causó eso comenzó posiblemente unos 15 o 20 años antes. Claro. Entonces, vos lo que ves, eso es la punta del iceberg, pero hubo 20 años de incubación, digamos, exacto, por decirlo. Exacto. Entonces, digamos, la idea es, todavía no hay herramientas para curarlo, pero cuanto más tempranamente lo detectes, más tempranamente vas a poder intervenir, y que intervengan los clínicos con estrategias de rehabilitación, que pueden ser desde entrenamiento motor hasta, no sé, programas de prevención o terapéuticos, hasta intervenciones farmacológicas eventualmente. Yo, si mal no recuerdo, Adolfo, vos habías comentado en un momento que se había detectado que quienes eran bilingües se les retrasaba unos 4 años, si mal no recuerdo el dato, la aparición de los síntomas. Bien, eso, buenísimo el tema. Acabamos de terminar una revisión íntegra de toda la evidencia y les comento esto. Hace unos cuantos años, un grupo de investigación en Canadá, liderado por Ellen Bialystok, comenzó a estudiar cómo difiere el cerebro bilingüe del cerebro monolingüe, ¿sí? Y se han documentado un montón de estudios donde se mostraban ventajas de los bilingües en algunos... El bilingüe también es de estudio, ¿no? Exacto. O es el bilingüe de nacimiento, digamos, por así decirlo. Buen punto, digamos, pues un término polisémico que se ha definido de formas muy variadas en la literatura. Cuando hoy vos escuchás a un científico cognitivista, un neurocientífico, alguien que estudia bilingüismo empíricamente hoy por hoy, nadie suscribe más a la definición de que bilingüe es lo que decía Bloomfield allá por los 30, por ejemplo, de que es el ambilingüe, ¿no? O sea, como competencia nativa o cuasi nativa en ambas lenguas. No, hoy el término... O sea, el que nace en un hogar bilingüe. Exacto, no, hoy el término bilingüismo, digamos, la definición más consensuada en la literatura es mucho más amplio, y ahí entran, digamos, básicamente... cualquier persona que tenga un desempeño funcional en más de una lengua y que le permita llevar a cabo sus tareas cotidianas y que las use y esté expuesta a esas lenguas
frecuentemente. Y ahí tenés un abanico que va desde los ambilingües, digamos los bilingües tempranos, simultáneos, ¿no? Como se dan situaciones de diglosia, como puede pasar en ciertas partes de Canadá, en, no sé, segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos, en Bélgica, en otros países de Europa, en India, que el plurilingüismo es la norma, ni siquiera el bilingüismo, ¿no? Claro, claro. Y después ahí hasta los estudiantes, lo que pasa es que tenés que, como es tan amplia la definición, tenés que empezar a interpolar un montón de subclasificaciones. Sí. Entonces, dentro de lo que llamamos un bilingüe hoy, tenés que saber si el tipo es temprano o tardío. ¿Cuándo llevó a cabo el proceso de apropiación de la lengua no nativa? Si es temprano, digamos, si se apropió de esa segunda lengua en una ventana temprana, digamos, antes de los 5 años de edad, tenés que ver si fue simultáneo o secuencial. ¿Me explico? Claro, sí. Claro. Y después el nivel de competencia. ¿Cuál es la relación tipológica entre la lengua nativa y la lengua no nativa? Todos estos son fenómenos que inciden en el desempeño en tareas conductuales que hacemos en ciencia cognitiva y en las bases neurobiológicas y neurofisiológicas del procesamiento lingüístico en los bilingües. Y a todo esto, lo que decía Álide, hubo un conjunto de investigaciones que indicaron, y es así, el dato empírico es así, que el bilingüismo se correlacionaría con una demora en la aparición de los síntomas de Alzheimer, en realidad, que es la principal enfermedad neurodegenerativa en el mundo. ¿Cómo se hace esto? Básicamente los estudios han trabajado retrospectivamente. Vos vas a un hospital y agarrás los registros clínicos de 2.000 pacientes, ¿sí?, que tienen Alzheimer. Y los separás. Por acá los que son bilingües y por acá los que son monolingües. Y te fijás cuál es la edad a la que manifestaron las primeras quejas, los primeros síntomas y la edad a que se les diagnosticó el Alzheimer. Si vos haces esa comparación, los bilingües tienen una demora de entre 4 y 4 años y medio respecto de los monolingües. Pero eso significa que hay una edad específica en la que se manifiesta en general el Alzheimer. Hay un rango etario en el cual es más probable. Igual claro. El Alzheimer es una como casi todas las enfermedades, es muy heterogénea. Hay variantes, digamos, genéticas, hay otras que dependen más a factores de riesgo ambientales, pero generalmente en promedio, digamos, es una enfermedad que aparece tardíamente en la vejez, ¿no? Pero el dato es parece que los bilingües tardan más en desarrollar Alzheimer. ¿Cómo se presentó eso? ¿Cómo se interpretó eso? La idea es que el bilingüismo, por el tipo de ejercicio mental, por ponerlo en términos metafóricos, que supone cotidianamente, conferiría una especie de reserva cognitiva, ¿sí? Como que le daría más aire, más nafta de reserva al cerebro ante el deterioro que... Me gustó la parte en la que lo explica con el término nafta. Sí. No, porque hasta el momento era como que uno dice, con este chico no entendemos nada, pero bueno. Ahí va mejor. Algunas palabras se entienden. O sea, desde antes hasta acá no tenemos nada. Ahí cuando dijo nafta, yo ya dije, ahí enganché. Ahí va mejor. Bien, entonces trataré de iterar mis metáforas automovilísticas, dale. No, y lo que... Igual dejarme que redondee esto. Dale. Entonces se mostró eso y hubo 4 o 5 estudios que mostraron más o menos datos en el mismo sentido. Entonces esto cobró mucho ímpetu en los medios, hablando, ¿no?, de la divulgación. Entonces un montón de diarios, periódicos, foros, blogs, etcétera, empezaron el bilingüismo, te da reserva cognitiva, te protege contra el Alzheimer, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros acabamos de hacer una revisión íntegra de todos los estudios que vieron eso y tenés la misma cantidad, otros 5 o 6 estudios que hicieron la misma comparación y no encontraron ninguna diferencia. Entonces esto es importante porque habla de la responsabilidad que hay que tener al comunicar los resultados científicos, ¿no? Y esto se da tanto en la ciencia, porque los que dieron resultados, los estudios que dieron resultados a favor de los bilingües fueron hipercitados en desmedro de las citaciones de los estudios que no dieron resultados favorables, y en los medios pasó lo mismo. Vos buscá ahora, por ejemplo, en Google, no sé, bilingüismo protege Alzheimer, buscarlo en inglés, buscarlo en cualquier lengua, vas a encontrar un montón de notas de diarios de los principales de cada país, blogs, foros y eso. Ahora buscá cuántos documentan los estudios que no dieron resultados en ese sentido. Entonces es un sesgo de selección muy fuerte, posiblemente por una cuestión de que es mucho más ganchero. Sí, claro. Decir, esto hace algo que esto no hace nada. ¿Y qué otra ventaja tiene ser bilingüe? Bueno, esto está en el juicio igual. Y de paso, ya que tenemos que ir cerrando,
lo enganchamos con los estudios que estás haciendo sobre los bilingües. Virginia y yo fuimos, algunos oyentes que están del otro lado que también fuimos ahí a ponernos las 352 cables en la cabeza. Después me lavé el pelo ahí, igual estuvo genial. Ah, te lavaste la cabeza Tenía ahí. kit de peluquería, sí. Sí, totalmente. Justo no estuvo el esteticista que tenemos también ahí, pero no importa. Sí. Bueno, respondo cortito esa pregunta. Dale. La evidencia es inconsistente respecto de qué te hace el bilingüismo en la cabeza. O sea, hay muchos estudios que sugieren lo siguiente. El patrón general que se documentó es, en los primeros estudios, que los bilingües, en comparación con los monolingües, tienen ventajas en lo que se llaman las funciones ejecutivas. Memoria a corto plazo, resolución de conflictos, que es forma de resolver conflicto entre dos tareas que implican procesos distintos. Lo voy a dejar ahí para no entrar en detalles. Y que los bilingües tenían dificultad, digamos, vamos a decir, peor desempeño en tareas verbales, por ejemplo. Por ejemplo, en vocabulario receptivo. Si yo te muestro un conjunto de 4 imágenes y te digo el nombre de una y vos tenés que señalar la correcta, y te voy poniendo cada vez más difíciles, ¿no? Palabras menos frecuentes, menos familiares, etcétera. Y vos ves cuál es el vocabulario que tienen los bilingües contra los monolingües. Los bilingües en cualquiera de sus dos lenguas tienen menos vocabulario receptivo que los monolingües. ¿Qué pasa? Hubo un montón de estudios más que empezaban a dar resultados nulos. No había ventaja en los bilingües en lo primero y no había desventaja en lo segundo. Entonces hoy por hoy hay que poner un gran signo de pregunta ahí. Nosotros estamos estudiando en particular ahora el cerebro traductor, ¿sí? Dentro del gran esquema de lo que es el bilingüismo, hay un tipo muy especial de bilingüe que es el traductor, que difiere de los otros bilingües. El traductor está constante. ¿Traductor e intérprete de lo mismo ahí o no? No. De hecho, es la parte escrita. Un estudio que estamos haciendo ahora, que es el primero en el mundo en el que vamos a comparar correlatos neurofisiológicos de traductores profesionales versus intérpretes profesionales. De ese participaron ustedes, no lo sabían. Okay. Bien, entonces, claro, el traductor y el intérprete son distintos, digamos, su experticia, su tarea cotidiana es distinta, implica distintos procesos cognitivos. Vos pensás, por ejemplo, el intérprete simultáneo tiene una exigencia de funciones ejecutivas, memoria a corto plazo, control atencional, mucho más exigente que el traductor, digamos, porque está manejando input dual. A ver, por ejemplo, se ha estimado que el overlap, digamos, el solapamiento entre la producción de output en lengua meta y la recepción de input en lengua fuente del intérprete puede tener periodos de hasta entre 2 y 10 segundos. Eso, en ese momento, mientras vos estás produciendo el enunciado anterior, mientras vas registrando el que va entrando, lo que necesitas es una gran carga de memoria de trabajo y atención selectiva. Entonces lo que estamos viendo es que los intérpretes generalmente tienen un mayor desarrollo de estas habilidades que los bilingües que no son intérpretes. Y esto lo interesante es que se generaliza a otros dominios. Si vos le das una tarea de memoria a corto plazo a un intérprete, por ejemplo, recordar números de teléfono, generalmente lo hacen mejor que los bilingües no intérpretes. Y lo que estamos viendo ahora es, más que esto, o sea, bases neurofisiológicas. Estamos viendo, por ejemplo, cómo el cerebro hace 1.000 millones de cosas y tiene un montón de niveles de análisis. Uno de esos niveles tiene que ver con la actividad eléctrica. El cerebro siempre hay actividad eléctrica, constantemente. Adolfo, ¿te podés quedar un ratito más? 5 o 10 minutos más. Dale. Los mandamos al corte y no nos expulsan de la radio. Muy bien. Y te dejamos 5 minutos más. Dale. Entre dichos. Volvimos de la cortita tanda. Adolfo, nos estabas explicando algo y te interrumpimos por la mitad. Sí, muy mal. Muy mal hecho. Pero es culpa de Damián todo siempre. Por supuesto, sí, que ahora huyó cobardemente. No claro. No, bueno, no. Estaba contando un poco este estudio del cual participaron, digamos, ¿no? Sí. Lo que estamos haciendo es utilizar una técnica que se llama electroencefalografía de alta densidad. Eso asusta el nombre, pero ya que estamos acá en el programa de la Comisión de Español, digamos, la etimología nos va a ayudar mucho, ¿no? Electroencefalografía. Grafía, gráfico, imagen, ¿no? Sí. Encéfalo, dentro del cráneo, y electro, actividad eléctrica. Entonces la electroencefalografía lo que te da es un registro gráfico, un modelo gráfico de la actividad eléctrica del cerebro. Tal vez no todos se hayan hecho un electroencefalograma, pero la mayoría de los oyentes seguramente se han hecho un electrocardiograma. Entonces vieron que te ponen un par de electroditos, ¿no?
y en este caso en el pecho, ¿no? Y generás un gráfico, ¿viste? Que son como montañitas en el papel. Podemos hacer lo mismo con la actividad cerebral, ¿sí? Y nosotros lo que utilizamos es esta bonita malla que se han puesto ustedes en la cabeza de 128 electrodos, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es como imagínense que el cerebro es una cancha de fútbol. Lo que vemos ahí es cómo canta la hinchada en su conjunto. No sabemos quién está la gritando. ¿La hinchada de Boca, de River, cuál es? Y en el tuyo, no sé, decime vos en tu caso. ¿No? Cantan está bien, más tenéis la tuya. Bien. Bueno, no estamos haciendo bases cerebrales de los sesgos de hinchada, pero... entonces ahí podemos captar eso, cómo grita el cerebro, digamos, en su conjunto. Lo que no sabemos muy bien ahí es de dónde viene el grito, porque escuchás a toda la hinchada, entonces es difícil decir, acá gritó que está en la platea 8, no fila 64, pero lo que vemos es cómo esos gritos van subiendo y bajando según ciertas cosas. Y lo que estamos estudiando es entonces qué pasa durante el procesamiento lingüístico, lectura de palabras en la lengua nativa, no nativa, traducción directa, traducción inversa, en el cerebro de bilingües que no tienen ninguna formación ni en traducción ni en interpretación, traductores profesionales e intérpretes profesionales. Tenemos los primeros datos preliminares, pero ya que estamos, si podemos hacer sí, eso una te iba convocatoria. A preguntar, Adolfo, no sé si estás necesitando en este momento voluntarios para algún estudio. Siempre estamos necesitando voluntarios, así que... Damos tu mail al aire, así la gente se comunica con vos. Solo para cuestiones de trabajo, nada, ningún tipo de invitación, nada. AdolfoMartinGarcia@gmail.com. AdolfoMartinGarcia@gmail.com. La verdad es que nosotros que fuimos nos contaban que es muy difícil encontrar y además necesitan muchos sujetos para las pruebas, ¿no? Entonces... todos traductores e intérpretes que están del otro lado, AdolfoMartinGarcia@gmail.com. Yo voy a dar un consejo igual. Yo fui, me había lavado... Lávese la cabeza, no se la lave. Me había lavado el pelo una hora antes. Y llegué cuando el chico, muy, muy amable, la verdad, Miguel, me empezó a poner y le dije, no te puedo creer, me acabo de lavar el pelo. Pero igual más o menos no. Claro, algunos saludos que tenemos en Twitter. Pilar Arias dice, uno de los mejores programas, siempre es interesante escucharlo y leerlo. Adolfo, soy tu fan. Bueno, acá pasamos ahí está el mail. Ahí tenés el mail, Pili. Que se consiga un hobby, Pilar, por favor. O sea, está malgastando su tiempo, decirle. Sí, Paliu, si le mandamos un beso, larga vida a los cerebros de los traductores e intérpretes. Muy interesante la charla con Adolfo. María Nair, que recién matriculada, Nair, que nos dice, linda experiencia haber pasado por la peluquería del INESCO. Nos manda un beso. Bueno, también le mandamos un beso a María, que nos está escuchando, María Filippini, a Ver Ortiz, a Ceci Picariello. Bueno, los traductores y los intérpretes, ¿tenemos una larga vida o no? ¿O somos iguales a todos los demás? A ver, una larga vida, me desconcierta esa pregunta. A ver. Nuestros cerebros no se quieren morir, no quieren morir nunca. Claro. Los talentos del idioma. Los talentos del idioma. No, a ver, si interpreto bien tu pregunta, Damián, o sea, me estás diciendo a ver si la interpretación te juega en contra. No, me refiero a que, a esta cuestión de con todas estas enfermedades que afectan al cerebro, no creo que el hecho de trabajar, ¿no? Es como, ¿no? Es decir, uno está por ahí mejor físicamente porque toda tu vida te dedicaste a hacer ejercicio o a, ¿no? Con el cerebro, ¿pasa un poco eso? O... Bien, a ver. Y perdóname, una cosa que me queda de escuchar siempre en los medios, estamos realmente tan lejos de conocer el cerebro en profundidad, porque en todos lados donde se habla de las neurociencias siempre se dice que lo que se conoce es nada, una milésima de todo lo que se puede llegar a conocer y estamos realmente tan lejos. ¿Cuánto es tan lejos? ¿50 años? ¿100 años? Son dos preguntas distintas. La pregunta de cuánto sabemos es difícil de responder porque cualquier pregunta respecto del cuánto sabemos de esto implica una comparación con un total. Y como ese total lo desconocemos, cualquier cosa que te diga es ociosa, especulativa. Pero hay una forma de responder esa pregunta que es comparar el cuánto de ahora con el cuánto de antes. Entonces, si vos te pones a ver, por ejemplo, en los últimos 50, 60, 70 años, hemos descubierto más sobre el cerebro y sobre su relación con las emociones, el lenguaje, la memoria y la conducta que en el resto de la historia humana. Entonces, en ese sentido... O sea, sabemos que hay un montón de cosas que ignoramos. ¿Cuánto de eso que intuimos que ignoramos representa la totalidad de lo que es el cerebro? No lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Pero sí se pueden esperar desarrollos en absolutamente, todo el tiempo. Y se están dando todo el tiempo, tanto en términos de estudios nuevos, paradigmas nuevos, descubrimientos, formulaciones teóricas nuevas y tecnologías nuevas y métodos estadísticos y matemáticos de análisis nuevos que son claves para poder interpretar
la complejidad tremenda multidimensional que implica hasta la cosa más trivial que vos hacés. Mover un dedo implica un huracán de procesos cerebrales, claro. Desde procesos iónicos, moleculares, eléctricos, químicos, liberación de neurotransmisores, enervación de los músculos, 1.000 millones de cosas, ¿no? Estamos sabiendo cada vez más, pero hay una paradoja esencial en las neurociencias, que es que el objeto de indagación es perseguido por sí mismo. Las neurociencias son cerebros que intentan entender cerebros. Y en ese sentido hay una cosa paradójica, que es que lo que podamos saber sobre el cerebro está limitado o auspiciado por lo que el cerebro nos permite saber sobre él. Mario Puzo, que es el autor del Padrino, tiene un epigrama que a mí me gusta mucho, que es algo así como: si el cerebro fuera lo suficientemente sencillo para que lo comprendiéramos, nuestras mentes serían demasiado estrechas para que lo hiciéramos. Entonces, es difícil de contestar esa pregunta, pero con esta comparación respecto de cómo venimos avanzando, mucho, cada vez sabemos más. Pasa que también se ramifica un poco porque, como vos decís, al estar tan interconectado con un montón de otras cosas, también no es que ustedes se quedan estudiando el cerebro, sino que se quedan estudiando el cerebro aplicado a esto, aplicado al otro, aplicado a aquello. Exacto. Y entonces también se termina ramificando bastante, ¿no? Absolutamente. Y lo otro que me había quedado colgado es el tema del cerebro como ejercicio, ¿no? Esa comparación entre los que sí ejercitamos específicamente el cerebro en nuestra tarea de trabajo, como los traductores, por ejemplo, y en comparación, vos, por lo menos desde tu experiencia, no fundamentado por ahí en estudios, porque sé que por ahí eso va a llevar más tiempo, ¿no? No, te puedo referir a algunas cosas que ya se saben. A ver, lo primero es esto, que en realidad no es que hay profesiones que te hacen ejercitar el cerebro y otras que no. Todo lo que haces en tu vida cotidiana te ejercita el cerebro, digamos, ¿no? El cerebro se va cambiando, se va adaptando a cada pequeña cosa que haces, hagas lo que hagas. El cerebro es plasticidad viva, es plasticidad encarnada siempre, digamos, ¿no? Ahora, lo que sí puedes decir es que hay ciertas actividades sostenidas en el tiempo que ponen más en juego ciertas funciones cognitivas que otras, y con ello ciertos correlatos cerebrales. Entonces, por ejemplo, si vos te pones a pensar, ¿no? El caso de la interpretación simultánea que decíamos hoy, requiere una mucha más carga sostenida de esto, memoria de corto plazo, atención selectiva, flexibilidad cognitiva y demás. Entonces, en comparación con bilingües, como te decía hoy, viste, los intérpretes parecen tener ventajas en estos dominios. La evidencia no es enteramente consistente, pero hay indicios en ese sentido. En términos más generales, sabemos que hay factores generales de la experiencia, de las actividades que hacemos y que no hacemos, que parecen correlacionarse altamente con el estado de la integridad de nuestro cerebro. Fumar, tener una vida sedentaria, tener una mala alimentación, dormir interrumpidamente, etcétera, son cosas que atentan contra la salud del cerebro, si querés. Y, digamos, por contrapartida, hay actividades como la actividad física, el establecimiento activo de lazos sociales, la realización de actividades que te sacan de tu zona de confort, o sea, probar cosas nuevas que te desafían, son estímulos que parecen ser favorables para distintos mecanismos de plasticidad que en última instancia podrían ser una de las bases de esto que se llama reserva cognitiva, ¿no? Esta resiliencia del cerebro ante un proceso que es inexorable, que es el deterioro por el paso del tiempo, por la edad. De esa no zafa nadie. O también ante casos patológicos como lo que refería hoy sobre el Alzheimer. Bueno, o sea, que un traductor sin amigos es lo mismo. ¿Traductor sin amigos? Y claro. ¿Hay traductores con amigos? Esa es la novedad. Solo si son traductores. Si no son traductores, claro, no. Porque hay que tener lazos sociales, digo. Claro. Bueno, Adolfo, la verdad que ha sido un placer enorme tenerte. Les recordamos a los oyentes que Adolfo también va a ser parte del 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación, que se va a desarrollar del 21 al 24 de abril, y posiblemente en la segunda temporada de Entredichos, que comienza en febrero, vamos a... la fecha y todo. No dije cuándo exactamente, dije en febrero. Primero. Porque el año que viene es bisiesto, así que 29. Bueno, lo importante, siempre. Vamos a seguramente a volverlo a invitar a Adolfo porque quedan muchos temas para hablar. El programa se pasa súper rápido y la verdad que es muy interesante para todos. Así que te agradecemos muchísimo. Espero que hayas pasado bien. Yo quisiera agregar que Adolfo, además de estar en el Congreso, va a presentar un libro en el marco del
del Congreso. Si nos querés contar un poquitito, una primicia para Entredichos. Tiene un libro que se llama El cerebro del traductor. No Sí, vas a pero más o menos. Mira cómo no vas a vender mucho, pero bueno. En 2012 publiqué un libro que se llama Traductología y Neurocognición. Y está por ahí. Está por ahí. Después te paso algunos papers míos que tienen más o menos ese título. Es muy difícil encontrar títulos originales, ¿no? Son siempre como paráfrasis de cerebro, traductor, no, muy poco original lo mío. Pero en el Congreso vamos a presentar un libro nuevo que posiblemente esté listo para febrero o marzo, a tiempo para el Congreso que es en abril, que se va a llamar Mente Bilingüe, y es el primer libro en Latinoamérica en el cual vamos a reunir todo lo que sabemos, digamos, sobre la cognición en personas bilingües en español. O sea, el primer libro escrito en español. Excelente. Y va a ser una especie de libro de texto que con una función bien didáctica, va a haber actividades al final y vamos a cubrir algunos de los temas desde cómo definimos y clasificamos el bilingüismo, a cómo lo evaluamos, cómo lo estudiamos en el laboratorio, qué efecto tiene el bilingüismo sobre otras funciones cognitivas, qué tienen en particular los bilingües señantes, los usuarios de lengua de señas bilingües, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa con el procesamiento léxico, oracional? Bueno, va a haber un poco para todos y lo vamos a presentar en el marco del Congreso. En el Congreso. Así que Pilar, ya sabés, va a estar firmando autógrafos también, Adolfo, así firmando que... los ejemplares, todos los fans de Adolfo lo van a poder ver. Los tres fans. Pilar 4. Bueno. Y la esposa. Bueno. Entonces 2 me quedan. Bueno, Adolfo, muchas gracias por haber venido. Vamos a ir a escuchar un poquito de música y después de la música vamos a rendirle homenaje a Roberto Fontana Rosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la semana pasada, el jueves 26, se cumplieron años de su nacimiento. Nació el 26 de noviembre de 1944. Así que tenemos un regalito acá en Entredichos para él. Muy bien. Ponete cómodo, apaga la luz, cerrá los ojos, que ya llega el momento literario. Las malas palabras. Roberto Fontana Rosa. No voy a lanzar ninguna teoría. Un congreso de la lengua es un ámbito apropiado para plantear preguntas y eso voy a hacer. La pregunta es ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Son malas porque les pegan a las otras palabras? ¿Son de mala calidad porque se deterioran y se dejan de usar? Tienen actitudes reñidas con la moral, obviamente. No sé quién las define como malas palabras. Tal vez al marginarlas las hemos derivado en malas palabras, ¿no es cierto? Muchas de estas palabras tienen una intensidad, una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes. De todas maneras, algunas de las malas palabras, no es que haga una defensa quijotesca de las malas palabras, algunas me gustan, igual que las palabras de uso natural. Yo me acuerdo de que en mi casa mi vieja no decía muchas malas palabras, era correcta. Mi viejo era lo que se llama un mal hablado, que es una interesante definición. Como era un tipo que venía del deporte, entonces realmente se justificaba. También se lo llamaba boca sucia, una palabra un poco antigua, pero que se puede seguir usando. Era otra época, indudablemente. Había unos primos míos que a veces iban a mi casa y me decían, ¿vamos a jugar al tío Berto? Entonces iban a una habitación y se encerraban a putear. Lo que era la falta de la televisión que había que caer en esos juegos ingenuos. Ahora yo digo, a veces nos preocupamos porque los jóvenes usan malas palabras. A mí eso no me preocupa, que mi hijo las diga. Lo que me preocuparía es que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión, de grafismo al hablar. Como esos chicos que dicen, había un coso que tenía un coso y acá le salió un coso más largo. Y uno dice, ¿qué cosa? Yo creo que estas malas palabras les sirven para expresarse. ¿Los vamos a marginar? ¿A cortar esa posibilidad? Afortunadamente, ellos no nos dan bola y hablan como les parece. Pienso que las malas palabras brindan otros matices. Yo soy fundamentalmente dibujante. Manejo mal el color, pero sé que cuanto más matices tenga, uno más se puede defender para expresar o transmitir algo. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables, por sonoridad, por fuerza y por contextura física. No es lo mismo decir que una persona es tonta a decir que es un pelotudo. Tonto puede incluir un problema de disminución neurológico, realmente agresivo. El secreto de la palabra pelotudo, que no sé si está en el diccionario de dudas, está en la letra T. Analicémoslo. Anoten las maestras. Hay una palabra maravillosa, que en otros países está exenta de culpa, que es la palabra carajo. Tengo entendido que el carajo es el lugar donde se ponía el vigía en lo alto de los mástiles de los barcos. Mandar a una persona al carajo era estrictamente eso.
Acá apareció como mala palabra, al punto de que se ha llegado al eufemismo de decir caracho, que es una debilidad y de una hipocresía. Cuando algún periódico dice el senador fulano de tal envió a la M puntos suspensivos a su par, la triste función de esos puntos suspensivos merecería también una discusión en este Congreso. Hay otra palabra que quiero apuntar, que es la palabra mierda, que también es irreemplazable, cuyo secreto está en la R, que los cubanos pronuncian mucho más débil. Y en eso está el gran problema que ha tenido el pueblo cubano, en la falta de posibilidad expresiva. Lo que yo pido es que atendamos esta condición terapéutica de las malas palabras. Lo que pido es una amnistía para las malas palabras. Vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje porque las vamos a necesitar.